Bien, y ya sabéis que en este programa nos gusta también hablar de literatura. Hablamos mucho de literatura y de libros muy interesantes como este que nos ha llegado a nuestras manos. Un libro que se llama ¿Dónde terminar o empezar? De María Rivas. María Rivas nos presenta este libro, esta sugerente propuesta, en la que nos cuenta la historia de Marina, una mujer que tiene casi 40 años y quien, acompañada de su hija, decide trasladarse a un pueblo del norte de España dispuesta a cambiar su vida. A partir de aquí, pues vamos a ver una historia muy interesante, una historia en la que vamos a ver personajes también muy interesantes que le van rodeando. Pero bueno, para hablar de todo esto ya tenemos con nosotros a su autora, María Rivas, al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal? Buenos días, María. Buenos días, Abel, ¿qué tal? Muy bien, encantado de hablar contigo, ¿no? Teníamos ganas de hablar contigo y que nos contases un poquito qué vamos a encontrar en esta historia. Una historia bueno, que para empezar nos lleva a ese cambio, ¿no? Un cambio que va a sufrir la protagonista, un cambio total de vida. Una mujer bueno, que decide romper con su presente, ¿no? Y mirar hacia el futuro. Sí, pues bueno, lo que vamos a encontrar es eso, es una historia cercana, sencilla. Yo creo que el punto fuerte es que cualquiera nos podemos sentir identificados o identificadas con sus protagonistas y con los personajes que la envuelven. Y entonces, son personajes ya de edad madura, ¿no? Que ya llevan una trayectoria, no estamos hablando de primeras experiencias, de amor romántico ni nada parecido, sino personas que ya tienen una vida y que en un momento dado pues deciden cambiar un poco de vida porque es lo que les pide el cuerpo y se enfrentan a nuevas situaciones. Es algo que creo que pues está muy, muy al día hoy. Esto te iba a decir, es una historia muy cercana en el sentido de que mucha gente se puede sentir identificada con ella, ¿no? Sí, ahora que ya pues lleva unos días y que ya ha empezado a leerlo gente, pues sobre todo me destacan eso, que es una historia con la que puedes empatizar mucho con los personajes, porque son personajes que podemos ser nosotros mismos en un momento determinado, podemos ser nuestra vecina de al lado, nuestra prima, y mucha cotidianeidad. Luego añadimos pues que intenta también tener un carácter algo intimista y reflexivo sobre las cuestiones que nos preocupan hoy en día, pues por ejemplo la maternidad o el miedo al compromiso, sobre todo, que parece una tontería, pero cuando estás en edades maduras quizá es más complicado incluso que en una primera etapa de nuestra adultez, pues los problemas laborales, la conciliación, un poco pues eso, reflexionando la trama, pues intenta pasear también por estos espacios un poco de reflexión. En ese paseo que nos ofrece la novela en la que vamos acompañando, como decimos, a Marina, vemos ese traslado al norte que hace, al norte de España, Sí. ese giro a su vida. Allí conoce un personaje también muy importante dentro de la novela que es Leire, ¿no? Háblanos un poquito también de esta figura, ¿no? Y de la importancia de la amistad. Bueno, pues sí, Marina se traslada al norte de España, un poco rompiendo con todo, y lo que se encuentra es como un primer apoyo, un pilar fundamental, que es una amistad que genera con Leire. En ese sentido, a mí también me ha parecido algo destacable porque por mi experiencia, la que veo a mi alrededor y tal, muchas veces en un momento dado de nuestras vidas conocemos de repente a alguien que en poco tiempo se convierte en alguien importante, quizá porque nosotros ya tenemos una trayectoria, ya sabemos lo que buscamos y entonces, pues bueno, en ese cambio de escenario de su vida, pues ella se convierte en un apoyo fundamental para la situación que está viviendo. Es un personaje bastante entrañable y simpático, Leire. Y es algo que también un poco nos pasa a todos, ¿no? Ese amigo, esa amiga que un poco se convierte en nuestro apoyo y también en nuestro confidente. Y precisamente yo creo que por eso también la gente, ¿no? Los lectores se van a sentir también tan cercanos a esta figura. Sí, yo creo que eso está muy al día y luego yo también lo que veo es que al final nosotros cumplimos años, pero realmente nuestras relaciones de amistad muchas veces se mueven en los mismos clichés simpáticos. Es decir, nosotros cuando bromeamos con nuestras amistades o contamos algo, a veces mm, estamos igual que cuando teníamos 20. Entonces ahí tienen ese juego un poco de ser amigas en la vida adulta, pero conservando un poco pues la ironía, la inocencia o la diversión que tienes en cualquier momento de tu vida.
Y luego también otra figura que aparece por aquí, por esta novela, y que le da también ese giro y ese sentido, también esa parte intimista y esa parte también emocional, es la figura del hermano de Leire, ese Sí, personaje, Mikel, el hermano de Leire, que nos lo presentas como un tipo serio, como un tipo desconfiado, y que también pues es una historia, ¿no?, en la que se trastoca un poco la vida de Marina, porque se empiezan a sentir cosas, pero no es una novela romántica para adolescentes tradicional de toda la vida, sino que es algo diferente, es algo más realista, ¿no? Más una cosa que nos puede pasar a todos. sí, a ver, por una parte, sí, conocí a Miquel, que es el hermano de Leire, como has comentado, y es como si fueran los dos coprotagonistas, que la narración realmente está hecha principalmente a esas dos Ujú. voces, aunque es, está narrado, o sea, está escrito en primera persona cada una de las voces que hablan y en presente, ¿vale? Que eso también pues es una cosa de cercanía que quería aportar un poco a la historia. Entonces, si ese personaje es así un poco pues serio, esa es un poco la descripción, también cuando lees pues también entiendes sus circunstancias, ¿no? Que pues no vamos a desvelar, pero son las que igual le han marcado ese carácter. Y, y bueno, si empiezan a sentir cosas, a partir de ahí pues se despliega una trama que podemos denominar pues romántica, ¿no? Lo que pasa que sí que creo que la mayoría, bueno, hay de todo, ¿no? Pero muchos libros de romántica pues se centran mucho en esos primeros amores o en esas primeras relaciones estables y aquí pues yo también como lectora echaba en falta un poco sentirme identificada con personajes que tuvieran una mayor trayectoria en su vida. Y en este sentido, tanto Marina como Miquel o los personajes adyacentes como Leire, pues son personas de mediana edad, entonces claro, esa relación pues ya creo yo que pasa por otras etapas un poco más de madurez. Creo que María, es algo un poco destacable dentro de la romántica, sí. sí, 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 no, por eso decía que se enfoca un poco ahí dentro, pero con mucha realidad, ¿no? Y con mucha humanidad en esta novela, que además, bueno, yo me consta, Mariano, que esta es la primera novela que nos publicas, pero tú eres Sí. una gran lectora, ¿no? Llevas leyendo desde toda la vida. Y imagino que eso también te habrá ayudado a la hora de construir estos personajes. ¿Cómo ha sido, cómo han nacido, cómo los has creado a nivel psicológico, cómo has conseguido que sean tan cercanos a nosotros? Pues mira, sí, como tú dices, yo siempre he leído mucho, ¿vale? Y la escritura es algo más reciente, porque cuando hice una presentación hace unos días, Ujú. que fue así un acto muy íntimo y tal, me reía pensando que ojalá, ¿no? Que bien quedaba que yo hubiera dicho, he escrito desde siempre, desde que tengo 6 años. Pues no, es algo que me ha llamado más en una etapa más cercana, pero siempre he sido muy lectora. Entonces, cuando yo empecé a escribir, tampoco tenía un objetivo claro de qué quería hacer con lo que estaba escribiendo. Simplemente pensé que quería contar esa historia. Entonces, luego, pues leyendo acerca de la escritura y formándome un poquito más en esto, pues descubrí que hay dos tipos de autores, ¿no? Los que son escritores mapa y los que son escritores brújula. Los escritores mapa pues se hacen como un desglose muy concreto de la historia que quieren contar, sus personajes los definen a la exactitud y saben ya lo que va a pasar cuando se ponen, digamos, a escribir cada capítulo. Yo, sin embargo, he sido más una brújula, al menos en este caso, porque iba un poco escribiendo según las ideas que iba teniendo y iba definiendo los personajes a partir de ahí. Entonces, pues digamos que ellos mismos, que eso suena un poco literario, pero sí que es verdad, conforme avanzaba la historia, pues se iban modelando o iban haciendo otras cosas y, y claro, me he basado en mi propio conocimiento, mi propia experiencia, porque es una novela de emociones, de sentimientos que no tiene una gran recopilación de datos o que necesite de mis lecturas y de mi vida en general, sin ser nada biográfico. Pues la verdad es que, bueno, has conseguido un objetivo que yo creo que es clave, ¿no? Y es que conectemos con estos personajes. Además, un libro bueno, que está tanto pensado para mujeres como para hombres que busquen referencias en historias. Tenemos esa literatura con pinceladas románticas que siempre vemos, ¿no? Que va dirigida a un público más joven, a un público más joven que este, ¿no? Que vamos a identificarnos con alguno de los personajes sin tener que ser la protagonista al 100%.
Exactamente, eso sí que es verdad que ahora, pues eso que ya lleva unos días, unas semanas rodado, pues sí que me están llegando las primeras impresiones de hombres que han leído el libro, pues eso, de mediana edad, 40, incluso algo mayores. Y bueno, yo estaba esperando mucho esa respuesta porque la desconocía un poco cómo iba a ser, porque es verdad que mis lectoras cero y eso han sido mujeres, y me ha sorprendido que, bueno, que gratamente, que sí que se han sentido identificados con los personajes y con las descripciones y con la historia y con la trama. Y creo que gratamente quizá es que esa voz, porque pues cada personaje, como te decía antes, tiene su voz, pues, pues también la voz masculina que hay ahí, con la que he disfrutado un montón escribiendo, la parte masculina, pues que puede llegar también a ese público. Entonces, aunque realmente pues la sinopsis, la portada pueden inducir a ese público más femenino, pues me estoy dando cuenta que si se le da una oportunidad también puede agradar al género masculino. No, desde luego lo has conseguido y ya te digo que es así. Además, algo que también a mí me gusta mucho es que esta historia tiene banda sonora. Es decir, nos has aportado, ¿no?, esa playlist para que podamos acompañar a esta lectura. Sí, bueno, para mí la música es muy importante, ¿no? O sea, yo siempre estoy con música puesta y tal. Y cuando me fijo en las letras de las canciones, pues no sé, siempre me quedo con las frases. Yo soy muy de citas, que eso también es algo que se destaca al inicio también de cada capítulo, ¿no? Las citas de autores brillantes o de personas brillantes que han hecho frases importantes. Y las canciones al final son poesía escrita. Entonces, a mí pues me encantan las letras y me encanta, y para cada momento tengo como una canción. Entonces, pues intenté aportarle a los personajes, pues no sé, una canción representativa en ciertos momentos de la historia que el cuerpo me pedía que la tuvieran. Obviamente también pues de mi imaginario, de mis gustos, y eso es un poco lo que he aportado. Entonces, en la solapa pues hay un QR y pues te puede descargar una lista que es gratuita en Spotify. Y bueno, pues no sé, también si a la gente le gusta, pues es importante. A mí es que también me ha gustado cuando he sido lectora, pues los autores que me han aportado la música que ha sido la banda sonora de su historia. Pues sí, la verdad es que es algo que a mí personalmente también te confieso, María, que me gusta mucho, así que creo que también eso es un acierto, ¿no? Que lo acompañes con esta novela. María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos con esta novela, Dónde terminar o empezar, de María Rivas. Y enhorabuena por este primer trabajo, que es esta primera novela que nos has publicado. Darte la enhorabuena porque parece que llevas escribiendo toda la vida y creo que eso es porque llevas la literatura en las venas. Y, en fin, te espero que pronto tengamos más noticias de que sigues escribiendo y de que nos vas a publicar más historias. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Vale, gracias.